avui volem celebrar el Dia del Lloro, Helena. Avui és un dia molt especial, perquè avui és el dia d'aquest tipus d'aus que tant sorprenen els éssers humans i que va haver-hi una època que estaven molt de moda a les cases de tot el món. Vull dir, tothom tenia un lloro. Avui en dia ja no tant, i això ha provocat una problemàtica. Totalment. Bueno, perquè la gent pensa després de tindre-ho. I llavors no es donen compte que és una responsabilitat i, a més, que hi ha animals i animals que pots tindre o no pots tindre a casa. Avui en uns minuts tindrem el Sense Control a l'associació Birds Friends. És un centre de recuperació i rehabilitació i acollida d'aquest tipus d'aus. Anem a veure un vídeo en el que ens expliquen una miqueta més de què es tracta aquesta associació, com dèiem, Birds Friends. Doncs ara busquem aquest vídeo. Abans, Helena, si et dic lloro, què et ve al cap? Parlar. Parlar, eh? Bueno, a mi m'encantaria que parlés. O sigui, jo estaria conversant tota l'estona, que estic sola a casa. Clar. Va, anem a veure aquest vídeo de Birds Friends. Mirin. Instal·lacions de Birds Friends, i avui els tenim aquí el seu fundador, el David Romero. Què tal? Benvingut. Què tal, David? Muy bien. Gràcies per estar amb nosaltres. I la Raquel Muñoz, biòloga del centre. Hola, què tal? Benvinguda també. Dia dels lloros, Helena. Dia dels lloros. I no en sabem gaire dels lloros. És veritat. Nosaltres no sabem. Som uns ignorants. Ens haureu d'explicar una miqueta. Te podemos explicar bastante. Hoy día grande para vosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, los loros son animales que tienen la capacidad intelectual de un niño de 5 años. Eso está demostrado científicamente por un estudio que duró 35 años. Y son animales que tienen una capacidad, son muy sensibles, son monógamos, crean vínculos de por vida con la pareja. ¡Ay, qué bonito! Son seres súper gregarios y culturalmente los hemos tenido por el tema de su belleza, de que pueden imitar palabras, pero no hemos tenido en consideración el sufrimiento que les conlleva a estos animales tenerlos en cautividad, aislados, en jaulas inadecuadas. Claro, lo hablábamos antes, hace una época estaba de moda tener un loro en casa, ¿verdad? Y esto ha provocado que mucha gente lo abandone años después. ¿Esto lo habéis notado vosotros? Sí, el problema es que durante años, antes de la gripe aviar, los países de origen capturaban esos animales, los traían por muy poco dinero y los vendían muy fácilmente en las Ramblas y en otros lugares. Entonces todo el mundo, por su belleza y su capacidad de habla, los compraba. Un loro en cautividad grita, rompe, puede ser agresivo si se empareja con un humano, con la otra pareja del humano. Bueno, yo conozco un matrimonio que el loro solo atacaba a ella. Sí, a él no. Porque estaría enamorado del propietario. Y eso ocurre porque cogen vínculos y cuando no pueden estar con los de su especie, cogen vínculos con los humanos. Y nosotros hemos tenido casos, incluso tuvimos un amazonas que venía porque estaba emparejada con el marido, la mujer lo tenía suelto, la mujer salió con una olla de agua hirviendo, el amazonas se le tiró y la mujer acabó con quemaduras de 3.º o 4.º grado, no recuerdo. Pero tan posesivos son. No es que sean... posesivo, ¿no? Bueno, son monógamos, crean vínculos de por vida con su pareja, entonces si los obligamos a estar en unas condiciones antinaturales, son animales salvajes que... Al final el mensaje es, no lo podemos tener en casa, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Porque, bueno, de hecho, la situación actual de este grupo de aves es gravemente crítica. De hecho, se estima que existen 400 especies, alrededor de 400 especies, y solo 4 especies no están ni en vulnerabilidad o amenazadas, solo 4 especies. De hecho, la cotorra de Argentina, que tenemos por aquí en Barcelona, de hecho en su país de origen está en vulnerabilidad. Claro. O sea, a mí me gustaría hablar a nivel curioso, ¿no?, de estas aves, porque al final tienen unas patas como las que van a ver ahora en pantalla. ¿Por qué tienen las patas que tienen los loros? Porque son bien curiosas, ahora la veremos, pero...
¿Por qué tienen estas patas? Tienen que agarrarse, Claro. tienen que, al final, son animales aéreos, ¿no? Ahí Voladores, las pero también vemos, son aves arborícolas. Sus manos, sus piernas, mejor dicho, Sí. las utilizan como manos. Pero no solo, no es lo más curioso, los loros son de los pocos pájaros que tienen la capacidad de utilizar el pico como una tercera mano, para trepar, escalar, y eso no tienen esa capacidad otras aves, y lo utilizan como tal. ¿Y a ti Claro. cómo te nació esa pasión por los loros? Bueno, supongo que todos los que estamos en el proyecto es por un amor infinito hacia los Bueno, animales. loros y aves en general. Loro y ¿no? aves. Sí, ¿no? Tenéis nosotros no solo siete, nos rescatamos aves, hoy es el Día del Loro, como decía Sí. mi compañera, es un animal súper amenazado y nos encanta poder exponer un poco la situación que viven estos animales, pero la realidad es que las aves son uno de los animales más maltratados, desde el comercio, el cautiverio, la caza, la industria alimentaria. Es un animal que se explota todo, incluso sus plumas, incluso las peleas. La gente cuando piensa en peleas con animales piensa con perros y tal, pero lo más común son las peleas de gallos, Gallos. donde hay apuestas de muchísimo dinero. Entonces, es un animal que se explota a nivel de maltrato en toda su gran abanico de Además, posibilidades. me imagino que cuando os llega un loro, luego es un animal que luego no sabe vivir en cautiverio, porque lo han tenido domésticamente y no... Ahora estamos con un proyecto, que igual puede comentar más mi compañera, pero Sí. estamos con un proyecto de posible importación de yacos. Yacos, para quien no lo conozca, es un loro gris, que todo el mundo lo habrá visto alguna vez en su Sí. vida. Tienen la colita roja y es el loro que mejor imita la voz humana. Este Son tipo, estos ¿no? de aquí. Sí, Ah, exacto. qué fuerte. Esto ha hecho que sea el loro, como es el que mejor imita la voz humana, ha hecho que sea el loro más comercializado. Claro. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha comercializado y se ha capturado tanto legal o ilegalmente en su país de origen que sus poblaciones están en grave peligro de extinción. En el año 2017 intentaron prohibir la captura de estos animales para el comercio, los pusieron un apéndice 1, que quiere decir un grado de protección máximo. Máximo. Sería extrapolable a decir aquí, por ejemplo, el lince ibérico, ¿no? Pues así. Y aún así no han conseguido recuperarlo. Entonces ahora estamos en un proyecto europeo que esperamos que salga y que salga bien para poder ayudar a traer yacos a África de nuevo, de los que fueron capturados, importados legalmente y Al final vendidos. lo que tenéis aquí es un santuario, Sí. ¿no? Sí. El problema es que como las aves hay tan poca empatía hacia ellas, nos ha tocado tomar el rol de centro de rescate, santuario, hacer Claro. como... Al ver pocos centros hacemos un poco de todo. ¿Y por qué les gusta a los loros repetir las palabras? Y además me imagino que repiten según el país que estén, Claro. ¿no? En alemán. Bueno, más que a lo mejor que les guste repetir las palabras, es más bien que como están improntados, improntación o imprinting, imitan a los sonidos que escuchan. Entonces, si escuchan la voz humana, pues van a Ellos no imitar la saben voz que humana. es alemán, pero reproducen Exacto. ese sonido, ¿no? Y por eso Claro, ellos no saben lo que dicen. Hay un tema muy importante y es que los loros son seres gregarios, tienen la capacidad de imitar, pero nosotros los loros que nos llegan hablando, cuando están en grupos sociales, en la naturaleza, en espacios abiertos, dejan de hablar. Ah. El hablar es una forma de interactuar y acercarse al ser humano para tener un grupo gregario. Por eso los loros que más hablan son los loros aislados. Un loro solo en una jaula Claro. te va a imitar muchísimas más palabras que un loro que viva en un grupo Por social. pura supervivencia, al final. Sí, es por la necesidad que Sí, tienen. Se les exacto. anula esa parte de relacionarse y de conexión, entonces tienen que aprender otras formas. Por eso hacen Claro, esto. o sea, una cosa que hace gracia no es bueno para Exacto, ellos. exacto. Claro. Sí. Yo al final tenéis algún pinganillo porque lo sabéis todo. Yo estoy sorprendido. Claro, no. Tenéis los Los datos. que no sabemos somos tú y No, yo. estoy sorprendidísimo, me estoy quedando flipando, pero al final hablamos de que son unos animales curiosos, però també muy listos, que nos dan momentos, com els que veuran en el següent vídeo, moments de tot tipus i ben divertits. Mirin. Clar, es- Fins i tot una pirueta, Helena. Sí, pero claro, esto que vemos no es normal. No, no es normal. Sí que es cierto que
esto no se podría considerar maltrato como tal, porque es más maltrato tener un animal aislado para decorar una casa. Claro. Porque aquí al menos hay una atención, una interacción y son animales gregarios que necesitan eso, pero este tipo de entrenamientos son innecesarios desde mi punto de vista y personal, ridículos, porque no es algo que necesita hacer un pájaro y al final se hace pues eso, para ganar seguidores en redes. Ahora hemos tenido un pico muy grande desde que las redes sociales tienen tanta potencia y estos animales indudablemente son bellísimos y tienen capacidades súper llamativas. Hay un repunte de compras de estos animales solo para exponerlos en redes sociales. Ay, Dios. Y lo que ocurre con esto es que luego el nivel de abandono es enorme, porque claro, hay loros que pueden llegarse a escuchar a 2 kilómetros de distancia y eso es incompatible con vivir en un piso. Claro. O si tú encierras a un loro... ¿2 kilómetros? Pueden llegar a escucharse. Sí. Wow. Hay cacatúas que, que pueden llegar a tener. Porque al vivir en selva tropical o tropicales hay mucha flora y bueno, tienen que emitir los sonidos para que los otros les puedan escuchar. Wow. Claro, claro. Ellos llaman. Sí. A ver, ¿cuál es el hábitat natural de un pájaro? ¿Cómo vive? ¿Cómo es un día a día de un pájaro, de un loro, en su hábitat natural? Bueno, esto nosotros fuimos este año a adrede para conocerlo más allá in situ en las selvas de Perú, para conocer mejor cómo vivían estos animales. Y es una vida muy activa porque se levantan muy temprano. En Sudamérica, por ejemplo, se juntan diferentes especies para ir a comer a las colpas, que es donde comen barro para digerir. Luego se van a buscar alimento. Tienen una vida, pues se reproducen, huyen de depredadores. Son podadores naturales, controlan las podas de los árboles. Y dispersores de semillas, que es muy importante. Ahora que con el tema de la deforestación y la pérdida de hábitat, estas aves son, bueno, y la mayoría de aves son claves para dispersar y reforestar los hábitats. Claro. Y en el momento de crianza, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿tienen esa pareja de por vida y con ella es la que es la mayoría de loros, todos tienen una pareja que es de por vida y con esa pareja tienen su descendencia para siempre y crean grupos familiares donde se mantienen juntos. Sí que es cierto que muchos en la época de cría se separan, tienen sus crías tal, y luego se vuelven a juntar. Bueno, eso pasa también con los humanos, ¿eh? De repente el padre desaparece. Bueno, y en las relaciones de citácidas creo que algo muy interesante a contar es que ellos tienen orientaciones sexuales, pueden elegir parejas del mismo sexo por voluntad y pueden tener relaciones poliamorosas en las que están con más de una pareja, pero solo con esas parejas. Wow. O sea, ahora que van de modernos todos y ya lo hacen. Sí, eso ya lo hacían los loros de mucho antes. Vosotros como centro de recuperación, ya para acabar, tenéis una responsabilidad también con los abuelos, ¿no? En residencias también, no sé si hay imágenes preparadas. ¿Cuál es el trabajo en residencias de abuelos? Bueno, al final nuestro trabajo in situ es con los animales. Sí que es cierto que al ser una asociación consideramos que el tema social también es muy importante y algo que hacemos todos los años es altruistamente ir a residencias, no solo para mostrarles lo que hacemos, sino para sacarles una sonrisa, cambiar un poco su dinámica. Y tenemos aves humanizadas, como decía mi compañera, que no se estresan con la presencia humana y se lo pasan pipa ellos y las aves. Qué bonito. Es una de las cosas claro, que sí, porque al final es bueno. Bueno, es hacer algo muy bonito para unas personas que están bastante solas durante la estancia en la residencia. Y el problema de las cacatúas en Barcelona. De las cotorras argentinas. De las cotorras argentinas. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, comento, en Barcelona hay más de 7 tipos de loros viviendo y esto es a causa de que Barcelona fue la entrada de Europa de la importación legal o ilegal de animales. Eso hizo que todos los animales que se vendían para Europa, muchos entraran por aquí. ¿Qué pasa? Que cuando se abandonaban o se escapaban de las mismas importaciones o eran importaciones ilegales y los soltaban para que no les pillaran, como aquí hay buena climatología, mucha vegetación, estamos rodeados de un parque natural, Collserola, costa, el clima, era un sitio perfecto para que proliferaran. Entonces estos animales ahora es muy injusto porque los consideran especies invasoras, como si hubiesen invadido algo, y es incierto, son aves introducidas, las hemos traído nosotros, no han invadido nada. ¿Pero se podría considerar una plaga o no? Realmente como lo por ejemplo que... las palomas. No, y eso tampoco es así. Tiene toda una historia. Claro, pero los ayuntamientos, por ejemplo, tienen programas para poder eliminar mucha de la población de palomas, por ejemplo. Sí, porque es pero ocurre porque lo que quieren es tener contenta a las personas, entonces lo que hacen es lo que la sociedad pide, pero no hay un estudio detrás.
Todo es con pinzas. O sea, por ejemplo, para centrarnos en el tema de citácidas y cotorra argentina, no hay ningún estudio científico que demuestre a día de hoy que esta especie concreto causa un problema en el ecosistema. Hay lugares como en Madrid, hace unos 2-3 años, se invirtieron 3 millones de euros, o 2,5 millones para para erradicar una especie que llevaba enclavada 80 años. Tú no puedes erradicar una especie porque no es de aquí y considerar que erradicarla y gastar ese dinero público va a ser bueno sin hacer un estudio y pagar a biólogos que son quienes saben y no empresas de control de plaga para ver qué pasa si tú creas un vacío ecológico. Porque os voy a contar algo muy breve y es que en Barcelona las cotorras argentinas están haciendo muchas cosas positivas que nos están evaluando. El halcón peregrino estaba en decadencia, se han hecho muchos esfuerzos para proporcionarle sitios de reproducción, pero algo muy bueno que ha ocurrido con el halcón peregrino es que se enfermaba por comer palomas. Las palomas suelen tener mucha carga de infecciosa, de parásitos, enfermedades, no por culpa de ellas, sino por cómo viven en las ciudades y porque no son animales salvajes, son animales domésticos, pero eso es otra historia. Y al comer cotorras empezaron a evitar tener tricomonas y enfermedades que mataban a los pollos de los halcones. Entonces no es tanto que sí han puesto cajas nido y han hecho muchos esfuerzos, es que el halcón ahora tiene un recurso alimenticio importante. Si tú ahora en 2 años erradicas todas las cotorras y tienen que volver a comer palomas o peor, animales que están en declive como gorriones, otras especies que se están perdiendo, ¿eso es hacer un favor al ecosistema o no? Eso tienen que evaluarlo biólogos, no tienen que evaluar las empresas de control de plagas. De hecho, pues queda dicho, ¿no? Un poco, al final, la petición de la gente contra los expertos de los animales. Gracias a los dos y feliz día del 2. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Nosaltres